Ahí estamos, listos. Bueno, pues bienvenidos, Miguel Ángel, bienvenida Anabel, no sé si anda ya por ahí en la China, si sí anda, bienvenida China también. Bienvenidos a un jueves más, a un capítulo más de la carta de Pablo hacia los romanos. Hoy estamos viendo el capítulo número 7 de la carta a los romanos. Entonces, pues vamos a arrancar. Si tienes tu Biblia ahí en mano, verás que el tema o subtemita del capítulo es analogía tomada del matrimonio. ¿Ok? Ahora, ojo, tal vez pudiéramos pensar que Pablo está hablando acerca del matrimonio, entonces, tal vez podamos pensar que este capítulo va dirigido hacia las personas casadas, a quien está el matrimonio, pero no, solamente hace una analogía de lo que es el matrimonio, no tiene nada que ver cómo vivir tú y yo nuestra vida, el matrimonio, nuestra vida conyugal, nuestra vida estando dentro del matrimonio que ha establecido Dios desde el principio, no, hace solamente una analogía del matrimonio, pero en este caso con lo que es la ley, lo que hemos estado viniendo hablando capítulos atrás acerca de la ley mosaica, ¿ok? Entonces vamos a arrancar el verso con el verso 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Entonces Pablo está mostrando ya que, que la ley no puede salvar al pecador, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos. Entonces la ley no puede salvar ni al pecador, no puede salvar tampoco al legalista, y tampoco puede salvar al hombre con una nueva naturaleza. ¿Ok? El pecador es condenado por la ley. El legalista no puede guardarla al final de cuentas, y la persona con nueva naturaleza, con nueva vida, pues descubre que su antigua vida, su antigua naturaleza, se interpone. Entonces, una vez más, aquí Pablo declara que la salvación no se recibe obteniendo, bueno, obedeciendo la ley. Y no importa quiénes seamos, no importa si eres hijo de pastor, no importa si eres hijo de algún presidente, no importa si eres algún hijo o sobrino o hermano o familiar de alguien importante en el planeta Tierra, no importa. Nadie puede obtener la salvación por ser hijo de quien sea o ser familiar de quien sea. Tú y yo recibimos la salvación solamente por medio de Cristo. Solamente Jesús puede darnos esa libertad, esa salvación y esa redención. ¿Ok? Nadie más. Y no importa que nuestros padres sean pastores, sean evangelistas, vayan al mundo entero a compartir el evangelio y por medio de ellos se conviertan miles o millones de personas, eso no importa. Si yo personalmente no acepto a Cristo, el evangelio, no reconozco su vida, su andar por este planeta, su muerte y su resurrección. De nada sirve que mi papá, que mi familiar, que mi conocido sea el magnate más fregón, más poderoso del planeta. No importa si mi familiar anda convirtiendo gente al cristianismo por miles o millones de personas, no importa. Si yo no creo en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo y lo hago parte de mi vida, estoy perdido. Entonces, solamente por medio de Jesús yo puedo encontrar esa libertad, ¿ok? La salvación es individual. Aquí no importa si yo, Emanuel, soy cristiano, no importa para que entonces mi esposa tenga salvación directa o que mis hijos tengan salvación directa, ¿no? Que tal vez como padres deseamos, ¿no? Que nuestros hijos puedan conocer de Dios y tengan también esa salvación, pero lamentablemente y también beneficiosamente la salvación es personal. Entonces, para los que nos estén viendo por YouTube, porque quiero pensar y quiero reconocer que Miguel y Anabel que están aquí, ya han recibido a Dios. Entonces, si tú nos estás viendo por YouTube y no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador,
déjame decirte que ocupas hacerlo ya. ¿Por qué? Porque de no ser así, no importa si eres hijo de alguien, no importa si eres amigo de alguien, no importa si eres familiar de alguien, tú no puedes ser salvo o simplemente por tus obras, por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Tú recibes salvación única y exclusivamente por medio de Cristo. Si tal vez no te han enseñado o te han enseñado mal, que a lo mejor a través de oraciones pedidas a terceros, como lo son santos, como lo son vírgenes, etcétera, déjame decirte que no vas a tener salvación ni redención de nada por medio de ellos. Dice la palabra que solamente hay alguien, solamente una sola persona intercede entre nosotros y el Padre, Jesucristo hombre, no hay otro mediador, no hay alguien más que sea un puente hacia el Padre, no hay nadie más que nos haga llegar al Padre, solamente Jesucristo. Entonces te invitaría a que en esta hora le pusieras pause al video o terminando de ver el video, te pusieras a cuentas con Dios. Si no sabes cómo hacerlo, te invitaría a que dejes en los comentarios que ocupas ayuda, apoyo, y ahí yo te contacto, busco la forma de contactarte para, ah, para hablarte, ¿no? De lo que es el Evangelio, para poder incluso discipularte si es necesario, para que tú puedas tener una nueva vida, para que tú puedas tener salvación, para que puedas tener redención y también para que puedas tener un nuevo padre, ¿no? Porque lo hemos platicado, nadie está huérfano hoy en día. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Y si no has sido hijo de Dios en todo este tiempo, en todos estos años o en este corto periodo que tengas de vida, eh, pues quiero decirte que puedes tener un nuevo padre que puede ser Dios. Entonces, si ocupas apoyo, puedes contactarme por medio de las redes sociales. Me encuentras como el teólogo en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y con gusto me pongo en contacto contigo para, para apoyarte, ¿ok? Entonces, esto era más que nada para la gente que nos vaya a ver más adelante. Y dice el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces vemos, bueno, bienvenidos Nati y Michael. Ya vamos ahorita en el verso, hasta ahorita el que he leído, el último fue el verso 4. ¿Ok? Entonces, Pablo toma esto del matrimonio. Ok, no te preocupes, Nati. Pablo toma esto del el matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Ok, cuando un esposo muere, pues la ley del matrimonio ya queda hasta ahí, ¿no? Y lo vemos todavía hoy en día, de hecho, en la ley civil así se maneja. O sea, si tú estás casado, te casaste, aquí en México se maneja de esta manera, no sé en otras partes, no sé si en Puerto Rico se maneje algo parecido, algo igual o de la misma forma. Aquí es, te casas, le llamamos por el civil, que es el registro civil, y que pues ante la sociedad estás casado y después pues se hace la boda por la iglesia, ¿no? Muy comúnmente, bueno, ahí yo creo que un 50 y 50 me ha tocado. Gente que se casa primero por el civil, ante la sociedad, ante la ley, y a lo mejor después de cierto tiempo se casa ya por la iglesia. Pero también me ha tocado conocer gente que tiene un solo día de boda, ¿no? De casamiento. El mismo día que se hace la boda de la iglesia, se hace la boda del civil. O sea, no sé, si la boda de la iglesia empieza a las 8 de la tarde, tarde-noche, la boda por el civil empieza a las 6 o 7 de la tarde. O sea, empieza una hora o 2 horas antes de la iglesia, la ceremonia religiosa.
y es como se hace aquí. Repito, no sé si en otras partes se haga muy parecido o se haga de la misma forma. Pero aquí, entonces te digo, hoy en día también esas leyes pues aplican para nosotros. Entonces, cuando un esposo, si yo estoy casado, ¿no? Con mi esposa y, y yo muero, mi esposa ya es libre de poder estar con alguien más, ¿no? Mi esposa ya es libre de poder conocer a alguien más y en un futuro pues poderse casar. Yo siempre le he dicho, ¿no? Que si yo llego a morir, pues que esté con alguien, o sea, si todavía tiene ella el pegue, ¿no? Decimos acá, para poder estar con alguien más, lo que pido yo es que elija a alguien que ame también a mis hijos, que ame a mi hijo de 6 años, que ame a mi hija de 1 año, para que también pueda ver por ella, ¿no? Por ellos. Entonces digo, a lo mejor me voy muy al extremo, ¿no? Pensando en estas cosas, pero pues es la realidad al final de cuentas, nadie tenemos la vida comprada. Ya también me lo ha dicho, o sea, si yo muero algún día y no morimos de viejitos, pues también, y quieres buscar a alguien más tu vivir, en tu camino, se atraviesa a alguien a quien tú puedas amar y volver a hacer vida con alguien más, pues nada más que también sea alguien que ame a mis hijos, que no los desprecie, que no los menosprecie, que no les haga el feo, que puedan ellos verlos no como una mamá, mamá, pero sí como alguien con quien ellos puedan confiar y que sepan que es alguien que también los puede querer, que alguien que los puede llegar a amar como a ellos mismos. Entonces, cuando eso pasa, cuando el esposo muere, en esta analogía que toma a Pablo, la mujer ya es libre, ¿no? La mujer ya es libre de poder hacer vida con alguien más. En este caso, en esta analogía de Pablo con el matrimonio, te digo, cuando el esposo muere, la ley de matrimonio hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, debido a que tú y yo hemos muerto en Cristo, ya tenemos nuestro viejo hombre, nuestra vida pasada y ya hemos muerto a eso, entonces, por consecuencia, la ley ya no puede condenarnos porque ya hemos muerto a esa ley que nos ligaba con la ley, ¿ok? Entonces, ahora también resucitamos cuando Cristo resucitó. ¿Ok? Y resucitamos como nuevas criaturas. Entonces ya ahora pertenecemos a Él, ¿ok? Ya no pertenecemos, ya no somos esposos, por así verlo en la analogía, ya no somos esposos de la ley, ahora somos esposos de Cristo y de hecho la iglesia va a ser la esposa de Él, ¿no? Entonces, una vez que ya muere el hombre, muere la persona, ya está desligada de esa ley. Una vez que ya hemos muerto nosotros en nuestra transformación, en nuestro vivir, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja identidad. Entonces también la ley como parte de nosotros ya fue muerta, ya fue separada, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para producir buenos frutos para Dios. Entonces, ahora servimos no porque queramos obedecer ciertas reglas, ¿no? Como lo era la ley. Ahora servimos porque nuestro corazón, que es renovado, ahora está rebosando de amor hacia Dios. ¿Ok? Bueno, dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando una persona muere a la vieja vida, pues ahora pasa a ser de Cristo, ¿ok? Nace ya a una nueva vida, a una nueva identidad, a una nueva persona, a un nuevo Miguel, a una nueva Anabel, a un nuevo Darwin, a un nuevo Salvador, a una nueva Nati, a un nuevo Michael, a un nuevo Emanuel, ¿ok? Viene siendo ya una persona nueva. La mentalidad del incrédulo se centra en la autocomplacencia en su vida. Entonces, su fuente de poder, lo que lo llena, lo que lo rige, lo que lo hace, es su autodeterminación.
Al contrario, Dios es el centro de nuestra vida ahora como cristianos, o como cristianos, ahora Dios es el centro de nuestra vida. Y Él es el que suple el poder que tú y yo ocupamos para vivir nuestro día a día, ¿ok? Entonces los creyentes descubrimos y descubrirán los que van a empezar todo esto, que su manera de ver el mundo cambia cuando aceptamos a Cristo. Y vos te decía también, te recomendaba la vez pasada el video de El sufrimiento es bueno de las chavas de Arreluya. Y te decía, ojo, no te estoy diciendo ni invitando a vivir toda una vida sufrida, y haciéndote el sufrido y en sufrimiento, ¿no? Hacerte el mártir y estar sufriendo todo el tiempo y pegándote con golpes de pecho y decir, oh, qué vida me ha tocado, ¿no? Y decimos la vez pasada hasta llegar a cantar la de la llaga podrida. Entonces, no, pero sí poder aprender de lo que el sufrimiento, de ese tiempo de sufrimiento, poder aprender lo que Dios quiere ah, mostrarme en esa etapa. Ahora, no todo el periodo de sufrimiento, no todo el periodo, le llamamos muchas veces de desierto en el que estamos vagando, no todo ese tiempo de prueba, no todos esos tiempos, no todos esos periodos vienen de parte de Dios. Muchas veces son a causa son consecuencias de cosas que tú y yo hemos estado haciendo o hemos hecho o alguna vez hicimos. Y si no fuéramos creyentes o si no eres creyente, son causas, perdón, son consecuencias de cosas que has venido haciendo y has venido arrastrando en el transcurso de tu vida. Entonces, pero cuando tú y yo podemos aprender de lo que es el sufrimiento, adelante, ¿no? Porque Dios nos quiere enseñar algo y créeme que ese algo lo vas a poder encontrar, descubrir y agradecer en el momento que puedas darte cuenta de lo que estás por aprender o aprendiendo en el proceso. ¿Ok? Sabemos que el oro se purifica gracias al fuego. Sabemos que el oro, por ejemplo, es un metal muy precioso, muy valioso, que puede moldearse gracias al fuego, gracias a pasar por altas temperaturas, se puede llegar a moldear. Entonces, tal vez tú y yo somos o éramos pedazos de oro sucio, pedazos de oro sin forma ni nada. Y una vez que llegamos a Cristo, obviamente Dios nos agarra en su mano y nos dice, bueno, eres un pedazo de metal valioso, sin forma, sin brillo, sin nada. Entonces, bueno, pues hay que pasarte por fuego para llegar a una buena joya, a un buen par de aretes, a una buena cadena, a una buena esclavos, le llamamos aquí en México las cadenas que van en las manos, pulseras, etcétera. ¿Ok? Dice el 5 porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando habla aquí de la letra, se refiere a la ley, ¿ok? Entonces, algunas personas tratan de ganar su camino a Dios queriendo cumplir con ciertas normas, ¿no? Lo que conocemos hoy en día con los 10 mandamientos, o quieren ganarse el cielo asistiendo a la iglesia fielmente todos los días de reunión, o quieren ganarse el cielo, un pedacito del cielo, haciendo obras buenas, ¿ok? Entonces, pero como es lógico y que como lo hemos estado hablando, todo lo que consiguen al final del día mediante su esfuerzo es una frustración enorme y es un desaliento porque con eso no van a poder ganar nada. Pero gracias al sacrificio de Cristo, el camino hacia Dios ya está abierto, ya las puertas están abiertas de par en par y podemos ser hijos suyos sin depositar nuestra fe
en esa ley o en esas buenas obras o en o siendo muy religioso para ganarme el cielo, no. Ya únicamente basta con que yo ponga mi fe en Él y es todo lo que yo ocupo para poder ahora sí agarrar un camino donde está la puerta abierta para poder llegar, para ahora sí ganarme ese cielo, ¿no? Que estamos hablando. Entonces ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo ciertas normas, cumpliendo ciertas reglas, cumpliendo ciertas cosas que yo pienso con las cuales me puedo ganar el cielo, sino que ahora somos cada vez más semejantes a Cristo, a vivir al estar viviendo con Él día tras día, al estarlo buscando a Él día tras día, al estar en comunión con Él por medio de oración y lectura día tras día. ¿Ok? Entonces dejemos que el Espíritu Santo, aparte, ah, es como si estuviéramos así parados y llegara Cristo detrás de nosotros y nos tapara los ojos y nos empezara a encaminar hacia ese lugar. Entonces podemos nosotros estar seguros de que si Cristo viene y nos tapa los ojos, bueno, en mi caso nomás me quita los lentes y ya no veo nada, y yo sé que puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él conoce el camino perfecto para guiarme. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, yo puedo tirar a la basura mis planes o mis metas antes de conocerlo a él, porque ahora su plan y las metas que él tiene para mí va a ser mucho mejor de lo que yo pudiera haber estado planeando durante 5, 10, 15, 20 años. ¿Ok? Entonces, nos va a dar libertad para servirle a él en amor y en gratitud. Y en realidad eso es servir, ¿ok? Servir por amor, servir por gratitud, eso es servir. Mucha gente me ha tocado ver que la gente quiere servir, entre comillas, en la iglesia haciendo algo. Me ha tocado ver literalmente gente que está haciendo nada en la iglesia, pero que de repente escuchan que ya llegó el pastor y rápido tratan de agarrar una escoba, un trapeador o algo para que los vean y que piensen ellos que están sirviendo en la iglesia, barriendo o lo que sea. Entonces, no es de esa forma al final del día, ¿ok? Entonces, cumplir reglas, cumplir leyes, cumplir costumbres cristianas, aún cristianas, cumplir esas cosas no nos salvan de nada. Aún más, aún si pudiéramos mantener nuestras acciones puras, seguiríamos al final del día condenados porque nuestros corazones son perversos y rebeldes. Entonces, así como Pablo, no podremos hallar alivio en una sinagoga ni en la iglesia mientras no vayamos hacia Jesucristo en busca de esa salvación, ¿ok? La cual Él nos ha dado gratuitamente. Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, ya podemos inundarnos de un alivio y de una gratitud, porque Él nos da ese alivio, esa paz, esa gratitud que podemos sentir y vivir. ¿Ok? Entonces, Pablo, recordemos que Pablo era un crack, era un erudito en cuanto a la ley, era un celoso de la ley, que él podía estar, si en sus leyes decía que tenían que estar 12 horas, él pasaba el límite y él decía, bueno, pues yo voy a estar 12 horas y media, o yo voy a estar 15, 20 horas dentro de la sinagoga, ¿no? Para que vean qué tan espiritual soy yo, para que vean qué tan fregón y qué tan apasionado de la ley soy yo. Pero al final de cuentas, pues le estaba cegando los ojos esa ley, estaba haciendo cosas que por ese celo de la ley pues a Dios no le agradaba, ¿no? Que en este caso pues era la persecución de cristianos. Él pensaba que agradaba a Dios exagerando esa parte de la ley, persiguiendo a cristianos por celo de la ley, pero al final de cuentas pues no era algo que a Dios le agradaba, ¿ok? Entonces dice el verso, bueno, 7, dice, el pecado que mora en mí. Y viene, bueno, ese es el subtemita que aparece ahí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y nuevamente repite lo que hemos visto. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado
sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, esto es algo que va ligado, y si tienes tu Biblia ahí a la mano, haz una anotación, ¿no? Pasó algo similar a lo que viene en Mateo 19 16 al 30 con lo que nos habla Jesús, la narrativa de, del joven rico, ¿no? ¿Qué pasa? No, Señor, quiero seguirte, he cumplido la ley a una exageración tremenda, yo he cumplido todo, he hecho todo lo que la ley me dice. Y que dice Jesús, ok, pues, eres un crack, me impresiona, ¿no? Que como joven seas un crack y hayas seguido toda la ley y estés dispuesto a seguirme y a venir conmigo y a dejar de hacer tus cosas para estar conmigo. Ok, me late, me gusta esa actitud. Tienes la actitud, chavo. Pero ¿qué le dice enseguida? Le dice, ok, entonces, pues vende todo lo que tienes, dalo a quien sea necesario y sígueme. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús le dice esto, pues el cuate se agüita, ¿no? Se entristece, se pone cabizbajo. Me lo imagino dando la media vuelta e irse con la cabeza hacia abajo de tristeza, de que chale, o sea, en realidad no puedo hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiada mi riqueza o estoy bien parado en cuanto a posesiones, en cuanto a casas, en cuanto a ganado, lo que sea y no voy a vender eso para poder seguir a Jesús, a pesar de que reconozco quién es Él. Entonces, este joven rico, pues no estaba cumpliendo tampoco la ley que él juraba cumplir, ¿no? Porque al final de cuentas, en ese momento, entró la codicia en él. Y por eso él no vende sus cosas, él no vende sus lujos, él no vende sus Ferraris, él no vende sus camellos, él no vende sus casas de 3 pisos con alberca para poder seguir a Jesús. Y ahí termina la historia de ese joven, ya no se vuelve a mencionar más, ya no sabemos quién era, ya no sabemos qué pasó después de eso, si vivió días, meses, años, si hizo algo de su vida o qué pasó, ya no sabemos nada de él. ¿Por qué? Porque la codicia, lo que él tenía, a lo mucho o a lo poco que él tenía, lo abrumó tanto a tal grado de, pues mejor, Jesús estaba dispuesto a que anduviera con él. Tal vez él pudo haber sido un discípulo más, ¿no? Tal vez él pudo haber ocupado el lugar de alguien más y ser parte de los 12, o tal vez él pudo haber sido el 13.º discípulo, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Pues le ganó el amor al dinero, le ganó el amor a sus propiedades, a sus cosas, y al final de cuentas se da la media vuelta triste y se va y hasta ahí termina su historia. Entonces ahí pueden empatar ese verso 7 con la historia del joven rico en Mateo 19, del 16 al 30. Ok, el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo, sí, por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, sí, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultaba para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Donde no hay ley, aquí dice Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Ok? Porque pues en realidad no conoces el pecado como tal. ¿Ok? Al principio hablamos de que hay una ley moral puesta en nosotros, desde el principio que Dios pone en nosotros. Pero, por ejemplo, si no hay una ley que yo vea y que diga, bueno, matar es malo, en mi ley moral yo puedo sentir tal vez que está mal algo, pero mucha gente puede excusarse, ¿no? De que, bueno, pues no viene en la ley, no viene escrito, entonces pues no sabemos si está bien o está mal, entonces yo lo puedo hacer.
Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Hoy en día, por ejemplo, si no tuviéramos una ley federal, una ley estatal, una ley civil, una ley federal del trabajo, ¿no? Que defienda al trabajador, si no hubiera esas leyes, pues entonces no habría nada malo, ¿no? Si en la ley, por ejemplo, dice lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Del semáforo en rojo. Si la ley no dijera que pasarte el rojo es ganarte una multa, pues entonces todo el mundo se pasaría el rojo, habría demasiados choques a diario, por segundo, por minuto, por hora, habría demasiados choques, pero pues no sería nada malo, ¿no? Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Por qué? Porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas a menos que la ley las prohíba, a menos que haya una ley que las prohíba. Entonces, la ley de Dios logra que la gente pueda descubrir que en realidad es pecadora y que está condenada a morir, pero la ley no ofrece una ayuda, ¿ok? Entonces, el pecado es real y el pecado es peligroso. Entonces, imaginémonos todos nosotros un día soleado en alguna playa de México o en alguna playa de otro país en donde vives y tú acabas de meterte al agua, acabas de meterte a esa playa o a esa laguna y de repente estando dentro observas a la orilla y ves que hay un cartel, que hay un anuncio que dice prohibido nadar porque hay tiburones o hay cocodrilos. Entonces, ¿qué pasa? Ya se te olvida que estabas feliz nadando de perrito, nadando boca arriba, acostado viendo hacia el cielo, se te olvida todo. ¿Y qué pasa? Sales corriendo de ahí. Ahora, ¿es culpa del cartel que tu tiempo de relax haya terminado? No, no es culpa del cartel porque el cartel ya estaba ahí. No fue como que el cartel o el anuncio fue caminando solo, se puso para arruinarte el día. ¿Ok? Entonces, la ley es como ese cartel, es esencial y también la agradecemos que exista ese cartel, esa ley. ¿Por qué? Porque nos está liberando de algo. ¿Ok? Nos está advirtiendo de algo, pero ese cartel no me libra de los tiburones o no me libra de los cocodrilos. Si yo sigo estando en esa agua, a pesar de que ya vi el cartel, van a llegar y me van a comer vivo. Entonces, eso también es la ley, ¿no? Ese cartel es la ley. Lo que me dice que estoy pecando, lo que me dice en que estoy fallando, en que la estoy regando, en que estoy cometiendo transgresión, en que estoy metido y no le agrada a Dios, eso es la ley. Pero si yo quiero ignorar la ley porque a mí se me hace más fácil, se me hace más padre todo esto y vivir de cierta forma, pues bueno, es decisión de cada uno de nosotros. Entonces, la ley está ahí para enseñarnos y demostrarnos ante nuestras narices en qué estamos fallando. Pero esa ley no me ayuda, no trae una ayuda para mí para poder salvarme. Más sin embargo, ya ahora sí por la gracia y por la muerte de Jesús, ya hay alguien, no algo, hay alguien en que yo pueda refugiarme y en que yo pueda recibir esa salvación que tanto necesito, que tanto necesitaba y yo que también tantos necesitan hoy en día allá afuera. ¿Ok? Dice el verso 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, ¿cómo decirlo? Mm, la ley engaña a la gente. Cuando tú usas mal la ley, pues no te va a servir de mucho. Es como cuando hablábamos, no recuerdo si en la primera o la segunda sesión, de que en las leyes hoy en día, no digo que en todas, pero en muchas o la gran mayoría, le llamamos, hay lagunas, ¿no? Que tú puedes no cumplir la ley
buscándole y rebuscándole para no cumplir cierta ley, cierto artículo, por ejemplo, de nuestras leyes federales, locales, etcétera. Entonces, una ley engaña a la gente por usarla mal, pero al final de cuentas, la ley era santa y expresaba la naturaleza y la voluntad de Dios para, en ese caso, para su pueblo. ¿Ok? Ahora, Eva, por ejemplo, se encontró con el enemigo, con la serpiente, ¿no? En el huerto del Edén, allá en Génesis. La serpiente se burla de Eva, logrando que apartara su vista de la libertad que Dios le dio a ella y a Adán en el Edén y que la pusiera en la restricción que le había puesto, ¿no? Que era de este tal fruto, no vayas a agarrar, ¿ok? Ahora, ojo, si es de los que siguen pensando que ese fruto era una manzana, déjate, digo que estás en un error. La Biblia de entrada no nos dice que es una manzana, pero así lo pintan siempre, ¿no? Entonces Dios le dijo, puedes agarrar todos los frutos que quieras, el que más te parezca bueno, o el que incluso tú creas que no está tan bueno, tú puedes agarrarlo, pero exclusivamente de este, no, porfa, porfa, se los pido de rodillas, no agarren de este, por favor. Y teniendo, imagínate, cuántas frutas y o verduras conocemos tú y yo hoy en día. Yo puedo decirte que al menos yo aquí en mi país conozco muchas frutas. Bueno, es más, no en mi país. Aquí en mi estado conozco muchas frutas. Pero yo sé que en mi país no en todos los estados hay las mismas frutas. En otros estados, al centro o al sur del país, hay otras frutas que yo no conozco en mi propio país. A eso súmale que hay otras frutas que no hay en mi país, que a lo mejor hay en Cuba, que a lo mejor hay en Puerto Rico, que a lo mejor hay en Europa, que a lo mejor hay en Asia, en Australia, que yo no conozco. Imagínate, Dios dice, puedes comer de lo que quieras, de las frutas de esta, aquella, de este país, de tal país y demás, nomás no comas bananas. Y ahí voy yo de cabezón queriendo comer banana porque alguien me está mal instruyendo de que vaya y coma bananas, ¿no? Plátanos. Entonces, eso pasó con Eva, ¿no? Obviamente no fue por Eva por su propia voluntad. El enemigo vino a burlarse de ella, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Esto que Dios te dijo, no, hombre, Dios está loco, o sea, Dios sabe muy bien que si tú comes de esta fruta, tu entendimiento va a ser totalmente abierto, tu conocimiento, no, hombre, va a ser como el de Dios. Lo que Dios sabe, tú lo puedes saber, eso y más. Entonces, dale, va, come, dale una mordidita, hombre, no pasa nada. Si no te gusta, la escupes y ya, ¿no? Entonces, Satanás vino a burlarse de Eva de esa forma. Y desde entonces, pues somos rebeldes. El pecado nos atrae precisamente, ¿por qué? Porque Dios nos dice que es malo. Una vez en una reunión de jóvenes que tuvimos, nos decía alguien a quien invité a predicar, eh, el pecado tiene una apariencia hermosa. El pecado siempre va a ser agradable para tu vista y para tu oído, siempre, siempre. Porque si el pecado se presentara como un vómito, obviamente la gente no querría ir hacia el pecado. Si el pecado tuviera forma y olor desagradable de excremento, la gente no querría acercarse a él ni probarlo ni tantito. Pero como el pecado siempre es agradable a nuestra vista, a nuestro oído, nos llama la atención siempre, pues que siempre vamos de cabezones a querer caer en el pecado, a querer probar en el pecado. ¿Ok? Entonces, el pecado nos atrae porque parece ser bueno para nosotros. Dice Nati, ¿será a raíz de eso que cuando nos dicen que no hagamos algo, más queremos hacerlo? Como por ejemplo, no mires y ahí vamos a mirar. No te rías, exacto. Nos reímos. No hagas tal cosa y nos da esa curiosidad o tentación. Ay, se excusa. No me ha pasado a mí, a una prima. Muy bien a ti, muy bien. Aventando piedras para otra parte, ¿no?
No, exacto. Los que tenemos hijos podemos ser testigos de eso. O sea, le decimos al niño, a la niña, no hagas esto y lo hace. No te subas a tal lugar, no estés en la orilla de la cama y ahí va a la orilla de la cama. No tomes de esa agua y ahí va a querer tomar de esa agua. Entonces, claro, Nati, cuando nos prohíbe, yo también decimos, ¿no? Entre la juventud, si tú le prohíbes ciertas cosas a tu hijo, lo que va a querer hacer en su rebeldía es llevarte la contra y hacerla. Entonces, lo mismo que pasó con Eva. Dios le dijo algo y en su rebeldía, influenciada por alguien más, en este caso por el enemigo, hizo lo que se le dijo que no hiciera. Entonces, totalmente es cierto. Y así somos como seres humanos pecadores, ¿no? Como nuestra naturaleza que hablábamos, que viene de Adán y Eva, ¿no? Cuando hablamos en el capítulo, no recuerdo si el 4 o el 5, de ahí viene todo, de ahí viene ah, nuestro yugo, ¿no? Nuestra carga en los hombros, que cuando no conocemos de Dios, pues no es una carga, ¿no? Porque queremos hacer y deleitarnos en todo lo malo, que al cabo no nos va a pasar nada, ¿no? Que al cabo Dios es muy bueno, es muy buena onda, es todo amor. Y pues Él me perdona y al cabo que yo voy a la iglesia todos los domingos y reza mi Padre Nuestro y mis 4 Aves Marías, no hay problema. Entonces, no, así no son las cosas, ¿no? Entonces el pecado es delicioso ante mis ojos, ante mis oídos, el pecado es agradable, el pecado es otra onda y por eso es que vamos siempre a buscarlo, porque repito, si el pecado tuviera forma de vómito, tuviera forma de excremento, ni de chiste nos acercábamos al pecado, ¿ok? Entonces, en lugar de prestar atención a las advertencias que podemos tener, las usamos como una lista de mandado, ¿no? Y cuando nos sintamos tentados, tú y yo, a rebelarnos, tú y yo ocupamos contemplar la ley, voltear a ver la ley desde una perspectiva amplia y a la luz de la gracia y misericordia de Dios para decir, bueno, Dios ha puesto este mandato en la ley, pero no es para mi mal, no es para hacerme daño a mí, es para ayudarme cuenta, pues, que la estoy regando, ¿no? Y que lo que está ahí en la ley, pues a Dios no le agrada, ¿no? Mucha gente dice, no, que ya la ley, como ya Jesús vino a abolir la ley, entonces ya la ley no importa para nuestra vida. Y por ahí hacían la pregunta, no recuerdo quién hizo la pregunta hace unos días, ¿no? De que si vivíamos bajo la ley todavía, y yo ponía ese figurito, ese dibujito mal hecho, de que vivimos en ley, pero ahora como cristianos nos cubre un paraguas, una sombrilla que es la gracia de Cristo, y a pesar de que la ley sigue, porque en realidad la ley sigue estando ahí, y de hecho la ley la siguen tratando de cumplir a miles de judíos hoy en día que no han reconocido a Jesús como su Mesías. Entonces, la ley, muchas prácticas, también hablamos la vez pasada, no recuerdo si en este grupo, ¿no? De las fiestas, sí, creo que fue en este grupo, acerca de las fiestas, que si debíamos de seguir llevando las fiestas o no, si seguir haciendo lo que hacían allá, y les hablaba, ¿no? Que acerca, pues, es lo que se conoce en la Biblia como judaizar a las personas, tratar de regresarlas a la ley. Es como si llegáramos a un tribunal, a una corte ante el juez, dijera el juez, ¿sabes qué? Tú y tú son culpables de tener su vida completa encerrados en cárceles, estando en prisión y que de repente llegara alguien más, que si alguien más es Cristo, y dijera, ¿sabes qué? Yo vengo a pagar lo que ellos hicieron, sácalos de aquí. Nos saca Dios de prisión por medio de Cristo, y luego alguien más dijera, ¿sabes qué? Vente para acá, aquí está padre, aquí está chido, o sea, aquí está con ganas, te dan de comer 3 veces al día, a lo mejor tú ni comes en la calle, y aquí vas a tener comida, vas a tener abrigo, vas a estar vestido, todos vestidos del mismo color, pero vas a estar vestido, etcétera. Es quererte volver hacia donde Dios ya te sacó. Si ya Dios te sacó, dice la Biblia,
de lodo cenagoso, es querer volver al lodo cenagoso, ¿no? Es como también dice la Biblia, es querer volver al vómito, ¿no? Como ese perro. Es como querer volver a ese vómito, es como querer agarrar ese vómito y tragarlo nuevamente. Entonces, si Dios ya nos libró de algo, ya no volvamos ahí. Y te decía la semana pasada, si no me equivoco, no tropecemos de nuevo con la misma piedra. ¿Ok? Eso es agarrarle cariño, eso es agarrarle amor a la piedra que me está haciendo caer y caer y caer y caer y caer. Entonces, libérate de eso, suelta las piedras que traigas, avienta las piedras que traigas al río y mejor libérate de esas cosas, ¿ok? Entonces, si tú y yo nos concentramos en el gran amor que tiene Dios por nosotros, podremos comprender que Él nos restringe de acciones y actitudes que al final a ti y a mí nos van a causar daño. ¿Ok? Recordemos que una raíz de amargura, una raíz pequeña de amargura nos puede amargar toda nuestra vida entera, ¿no? Y es como esa figura que usan siempre, ¿no? Si una manzana podrida está en la canasta de frutas, en la canasta de manzanas, a final de cuentas va a podrir a todas las manzanas o a todas las frutas, ¿ok? Entonces Dios nos pone restricciones y nos pide que ciertas cosas no hagamos, no digamos, no practiquemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que al final esas cosas que hacemos o practicamos nos van a causar un daño. Entonces, cuando Dios dice, haz, es porque Dios sabe, es porque en su amor Él sabe que podemos hacerlo porque Él nos ama. Pero si Él dice, no hagas, es porque también Él nos ama, no porque le caigamos gordo de repente un día y déjame les pongo gorro y les voy a prohibir cosas, no. Si Dios nos dice, no hagas esto, es porque Él nos ama y en su sabiduría Él sabe que lo que vamos a hacer nos puede dañar, nos puede marcar en nuestra vida. Déjame ver, por aquí decía algo Mike. Una pequeña zorra destruye una viña entera o un huerto entero. Totalmente, Mike. Así es, una sola cosita puede hacer un desastre enorme. Entonces, no le demos oportunidad a esas pequeñas cositas que pueden ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a ser, bueno, ya no hacer algo que podamos controlar y hacer algo eh, que con lo que perdamos el control y con lo que lamentablemente muchas personas se apartan de la iglesia, se apartan del cristianismo, ¿no? Muchas personas traen raíces de amarguras pequeñas y luego medianas y luego grandes y luego más grandes, ¿no? Y lo malo es que nadie puede darse cuenta o nadie tiene muchas veces el discernimiento para poder discernir eso y poder ayudarle. Muchas veces, lamentablemente, no hay confianza dentro de la iglesia como para yo poder buscar, no sé, a Darwin en la iglesia y decirle, ¿sabes qué, Darwin? Estoy pasando por esto, esto y esto. ¿Sabes qué? Ando mal, pero quiero apoyo. Quiero salir de esto, necesito ayuda, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Aquí en México está el típico Alcohólicos Anónimos y se dice que lo primero que debes de hacer para recibir ayuda es aceptar que es un alcohólico. Entonces también hablamos la semana pasada de pecadores anónimos, ¿no? Para yo recibir ayuda, primero debo de aceptar que soy un pecador, aceptar que estoy fallando, dejar a un lado mi egoísmo, dejar a un lado el que van a decir, el que van a pensar de mí, hazlo a un lado, agárralo, hazlo bolita, tíralo a la basura y llega con alguien, ¿no? ¿Sabes qué, Miguel Ángel? Estoy engañando a mi esposa. ¿Sabes qué, Nati? Estoy engañando a mi esposo. Ocupo ayuda. Necesito ayuda urgentemente porque no quiero que todo eso se vaya a la basura. No quiero yo sé que si me muero ahorita, voy directamente al infierno y sin escala, sin pasar por ningún lugar a pagar peaje, yo voy directamente al infierno. Entonces, ¿sabes qué? Necesito ayuda, reconocer tu pecado, reconocer tu falla para poder ser ayudado, para poder ser guiado también y para poder entrar en un tiempo de discipulado especial, por así decirlo, para poder salir de eso. ¿Ok? Entonces, Dios nos restringe de ciertas cosas, de ciertas actitudes,
porque Él sabe que me causarán daño y porque Él me ama. Te repito, no es porque yo se levante de repente enojado y diga, no, hoy voy a ponerle gorro a Anabel porque me levanté con el pie izquierdo y no quiero que haga ciertas cosas. No, cuando Dios nos prohíbe cosas, nos restringe cosas, cuando Dios nos habla en su palabra que ciertas cosas no le agradan, no es para ponernos carga en nosotros de que no podemos hacer ciertas cosas, sino porque Él sabe perfectamente que eso nos puede causar daño a corto, mediano o a largo plazo. Entonces, siempre que venga una instrucción de esas de parte de Dios para nuestra vida, no la ignoremos, sino mejor hagamos caso a eso, a esa restricción de acciones, de actitudes, o a lo mejor hasta de gente con la que te debes de dejar de juntar, obedece. ¿Por qué? Porque Dios en su omnisciencia y en su presciencia, Él sabe lo que es correcto y no para ti y para mí. Dice de manera, bueno, sí, ya, al 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando Pablo habla y dice, yo soy carnal, vendido al pecado, esto quizás, no estoy asegurando, pero puede ser quizás sea una referencia a la vieja naturaleza que busca rebelarse e independizarse de Dios. No sé si has sido de esas personas, te ha tocado conocer a alguien o fuiste alguien de esas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no ocupo a Dios para nada. Yo con lo que yo sé hacer, con lo que yo puedo hacer, eh, sé sacar mi vida adelante y no ocupo de ningún Dios, ni del tuyo, ni de aquel, ni de nadie. Yo solito puedo hacer mis cosas, yo solito puedo valerme por mí mismo, yo solito puedo mantenerme, yo solito puedo hacer mi vida como yo quiera, con mis normas, con mis reglas, al cabo que yo no ocupo de nada y a nadie. Entonces, tal vez a eso se está refiriendo Pablo con yo soy carnal vendido al pecado, haciendo lo que yo quiera sin tomar en cuenta a ese Dios tuyo, ¿no? Entonces, si como cristiano trato de luchar contra el pecado con mis fuerzas, lamentablemente va a llegar un momento en el que en mis fuerzas ya no voy a poder hacer nada, ¿ok? Y estoy yendo directito hacia un abismo del pecado en el que ya no voy a poder salir fácilmente. Entonces, no apartemos a Dios, no seamos, como dice Pablo, o sea, no seamos un vendidos al pecado. Bueno, de hecho, espero que todos ya no sean unos vendidos al pecado, sino que ya sean, como decíamos también capítulos atrás, tengamos a Dios como amo. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tenemos otro amo que no es Dios, nos va a pagar, sí, nos va a pagar, pero la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, más el pago que Dios ofrece es vida eterna. ¿Ok? Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pablo menciona tres lecciones que aprendió él al enfrentar su antiguo yo y sus antiguos deseos pecaminosos. Uno es el conocimiento, no es la respuesta. Pablo decía, era un erudito porque también fue educado por un erudito que fue Gamaliel, que fue un crack en cuanto a la ley, y Pablo por lo mismo también era un crack en la ley y un celoso, decíamos ahorita. Entonces, a pesar de todo el conocimiento que él tenía, al final de cuentas, ese conocimiento no lo ponía en práctica y no lo utilizaba para lo que era. Entonces, su conocimiento, su vasto conocimiento, no era la respuesta. Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba. La conocía, sí,
pero no entendía lo que la ley pedía, demandaba y exigía. Cuando él aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Cuando él ya dice, y veíamos, cuando él ya dice, ah, caray, a ver, espérame, la ley me está diciendo esto. Y esto durante muchos años yo lo he conocido porque yo soy un crack en la ley, soy un erudito, soy un máster en la ley. Pero espérame, o sea, aquí pasa algo. La ley me dice esto. A ver. ¿Y por qué entonces yo he estado viviendo de esa forma? Porque yo lo he estado haciendo, porque yo he estado viviendo haciendo estas cosas y la ley me dice que no debo de hacerlas, dice Mike. Romanos 7, 14, 15, nueva versión internacional. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y muchas veces así vivimos. Todavía, lamentablemente, hoy en día así vivimos. Seguimos haciendo lo que aborrecemos, lo que sabemos que está mal y de una u otra forma, híjole, pues caemos ahí, hacemos lo que está mal, ¿no? Desobedecemos a Dios como Eva. Entonces, Pablo ve, se da cuenta de eso y él supo que estaba condenado, él supo que estaba haciendo las cosas mal, a pesar de que la conocía, no podía entender lo que la ley demandaba hacia él como un erudito de la ley. Entonces se da cuenta que el conocimiento no es la respuesta a todo esto. Él también otra cosa que él aprende al enfrentar esto es la autodeterminación, ¿ok? El luchar con nuestras fuerzas. Entonces, eso no da resultado. El luchar con mis fuerzas de Emanuel no va a dar resultado. Tal vez me dé resultado eh, eh, pocas veces o poco tiempo, pero si yo quiero hacer cosas en mis fuerzas, no voy a lograr nada. Es como en el gimnasio o como en el trabajo. Si tú estás cargando ciertas cosas, es más, no ocupamos cargar pesas. Si yo tomo, no tengo nada por aquí pesado. Si tú llenas un bote de agua de 1 litro, litro y medio, lo llenas de agua y lo agarras con tus manos y lo pones, es que no se ve, lo pones de esta forma con tu mano extendida de esta forma, un vaso, una botella de agua de litro, litro y medio, en tus fuerzas, al corto tiempo, al corto lapso, minutos, tal vez 5, 10, 15 minutos, tú puedas tener tu brazo extendido levantando la botella llena de agua. Ese mismo peso, aplicándole más tiempo, o sea, aplicándole media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, esa botella de agua que a lo mejor pesaba 1 kilo. Si a ese kilo le aplicas tiempo, tu brazo ya no va a poder aguantar esa botella de 1 kilo, de 1 litro, litro y medio que tú estás cargando. ¿Ok? En tus fuerzas, algo pequeño puede pesarte demasiado y trabajar bajo tus fuerzas no te va a dar resultado. Tú tal vez puedas hacerlo, en este ejemplo de la botella con agua, tal vez puedas hacerlo 5, 10, 15, 20 minutos, pero después de los 30 minutos ya va a empezar a pesar más y más y más y más y más y más y más para ti. No que la botella de agua esté pesando cada minuto más, sino que para ti va a ser mucho más pesada y tu brazo va a sentir a lo mejor que ya está cargando 1 tonelada, cuando en realidad está cargando nada más una botella de 1 litro y medio, de un kilo, kilo y medio, pero eso aplicándole tiempo se hace mucho más pesado. Y al final de cuentas, luchando y haciendo cosas en tus fuerzas no va a dar un resultado esperado, ¿no? Entonces Pablo descubre que pecaba en formas que es más, que ni aún le eran atractivas, ¿no? Ahorita decíamos que el pecado viene de forma atractiva y de forma bonita para nuestra vista y nuestro oído. Pablo aún estaba pecando en cosas que ni siquiera le llamaban la atención, ni siquiera le eran atractivas para él, como para caer en el pecado. Entonces, esa lucha con mis fuerzas no va a lograr nada absolutamente. Y la tercera
es que no por ser cristiano vas a lograr desarraigar todos los pecados en la vida, en tu vida, ¿ok? Nacer de nuevo requiere un momento de fe. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestras vidas, estuvimos tal vez comprendiendo el mensaje, tal vez fuimos como el etíope con Felipe, ¿no? Que alguien nos platicó el evangelio, entendimos el evangelio, lo comprendimos y dijimos, sobres, de aquí soy. E hiciste tu oración de fe. Tal vez estuviste yendo a la iglesia por invitación de alguien durante una, dos, tres semanas, un mes o incluso a lo mejor un año. Fue tu proceso para poder entregarte a Cristo. Entonces, ahora el ser cristiano no quiere decir con que, bueno, pues ya soy cristiano, entonces ya ahora me van a salir alitas en la espalda, voy a tener una túnica blanca en automático, una aurora en la cabeza, porque ya soy tan santo que parezco un ángel, un serafín, y no. Lamentablemente no, lamentablemente el ser cristiano no quiere decir que ya no vas a pecar jamás en tu vida, no quiere decir que el diablo va a darse la vuelta y se va a ir a otra parte porque ya eres cristiano y porque ya tu vida espiritual está resuelta, para nada. Entonces, Pablo compara el crecimiento cristiano ah, con una buena carrera, con una pelea, ¿no? Lo puedes ver en Corintios, hace referencia a la buena batalla, ¿no? Al ser atletas, al correr hacia la meta, al prepararnos todos los días para poder pelear la buena batalla. Ah, dice Salvador, muy edificante, Dios te bendiga, o que tienes que retirar. No te preocupes, Salvador, ahí nos ves en YouTube. Entonces, Pablo se da cuenta de eso, Pablo se da cuenta que no por ser cristiano ya su vida iba a ser color de rosa, lo que también hemos platicado anteriormente. Entonces, Pablo se da cuenta de todo esto y él compara el crecimiento cristiano con una carrera o con la pelea. Y tal como Pablo viene diciéndonos desde el comienzo de la carta de Romanos, nadie en el mundo es inocente, nadie, absolutamente nadie. Nadie merece incluso ser salvo, ¿no? Entonces, ni el pagano que desconoce las leyes de Dios, ni el cristiano, es más, ni el judío que sí conoce y procura guardar la ley de Dios, aún tampoco él. Entonces, todos debemos depender por completo de la obra de Cristo en cuanto a nuestra salvación. Entonces, si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, escucha bien esto, si tú y yo pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros, ¿ok? Porque Dios diría, bueno, pues no más que hagan buenas cosas mis hijitos, nada más que me obedezcan, nada más que hagan esto y dejen de hacer aquello, y mira, me lavo las manos, no muere mi hijo, no derrama sangre mi hijo, y todos felices y contentos. Pero como tú y yo no podemos salvarnos nosotros mismos, por eso es que Cristo tuvo que venir a redimirnos, a morir por nuestros pecados. Él murió por mi pecado pasado, presente y futuro. Entonces, Él murió por mí, porque yo no puedo salvarme por mí mismo. Por eso lo hizo. Y hay un predicador, si no recuerdo, es Lucas Leis, quien hace un comentario, ¿no? O sea, es tan grande el amor de Dios que si nada más uno hubiera necesitado redención de pecados por medio de su muerte, Cristo hubiera venido a morir por ese uno. Si Cristo hubiera tenido que venir a morir por mi pecado de Manuel, Cristo hubiera venido a morir por ese pecado. Si Cristo hubiera tenido que venir a morir nada más por el pecado de Miguel o de Anabel o de Darwin, de Nati, Michael, de Sammy, si nada más hubiera tenido que venir a morir por uno de nosotros, Él hubiera venido a morir por él, porque nos ama más de lo que tú y yo pensamos que Él nos puede amar. Y por eso Él hubiera venido a morir el mundo nada más por mí, nada más por ti. Pero Él trajo, Dios dice que eh, amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Entonces, esto no es nada más para ti y para mí. Es lo bueno que no es nada más para ti y para mí, es para quien quiera. Y esto está disponible y esto está ante la vida de todos a manos abiertas, puede agarrarlo, puede obtenerlo
y puede vivirlo, ¿no? Lo que es nuestra salvación. Dice el 15 porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto es más un grito como de desesperación, ¿no? De una persona desesperada. Describe una experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios guardando las reglas y las leyes sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, ¿sabes? O sea, no hago, no entiendo, no deseo esto, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué termino haciéndolo? Entonces es algo que tú y yo, sin la ayuda del Espíritu Santo, vamos a seguir haciendo y repitiendo día tras día. Entonces nunca debemos tú y yo subestimar el poder del pecado, porque el poder del pecado es mucho. Y recordemos, y la paga del pecado es muerte. Entonces, no debemos de intentar luchar con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque Satanás es alguien que es un tentador astuto, es inteligente, ¿no? Por ahí dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, imagínate, o sea, en realidad es viejísimo, ¿no? Si le pusiéramos una cantidad de años y ha visto a miles de generaciones caer, caer, caer y también a otras salvarse. Entonces, sabe por dónde llegarle a la gente, sabe cómo llegar a la gente, sabe de qué forma, de qué formas, por medio de qué o por medio de quiénes llegarle para poder hacer que la persona peque, caiga, se aparte y se pierda, ¿no? Entonces, es alguien que es cuerdo, es alguien que es inteligente y sabe hacer caer a la gente, ¿ok? Entonces, tú y yo tenemos una gran capacidad de excusa, demasiada, muchas veces nuestra excusa, ¿no? En lugar de tú y yo poder a enfrentar el pecado con el poder de mis fuerzas, debemos tú y yo mejor apropiarnos del poder de Cristo, del Espíritu Santo, que está a mi disposición para poder enfrentar eso. Y esta es la provisión de Dios para vencer cualquier pecado, ¿ok? Para vencer nuestra vida en pecado. Él envía el Espíritu Santo para vivir en nosotros y para darnos poder. Y cuando caemos, lamentablemente, bueno, pues benéficamente también Él amorosamente nos ayuda a levantarnos, ¿no? Y te lo he dicho, un cristiano no es alguien que, bueno, ya deja de pecar, no. Un cristiano es alguien que sigue pecando tal vez, pero que no está solo y que ahora puede tener esa redención y que está luchando contra el pecado en las fuerzas del Espíritu Santo para ya no caer a la primera, ¿no? Como Eva. Eva no ocupaban decirle dos veces. A Eva la primera agarró onda y dijo, vale, échame para acá el fruto, échame para acá la manzana. Sin decirle a Satanás dos veces, ni tres, ni cuatro, ni rogarle, ella lo hizo. Dice el verso 20, ¿a dónde estoy? No, en el verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que el pecado que mora en mí, ¿dónde estoy? No es cierto, creo que me pasé. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces, si te das cuenta, esto se escucha como excusa, porque no hago el bien dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, pues ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces, lamentablemente, le echamos la culpa al pecado, ¿no? Una excusa, una barra, una frase que podemos decir o escuchar siempre es, no, es que el diablo me obligó a hacer ciertas cosas, ¿no? O yo no lo hice, fue el pecado que está en mí, fue el pecado que vive en mí, pero yo no fui, ¿no? Hay por ahí un pseudoapóstol, no sé si alguien ha escuchado de él, hay un pseudoapóstol, lamentablemente aquí en México,
Dice Michael, no solo viejísimo, sino que desde que era querubín fue lleno de toda la sabiduría del cielo, dicho por el mismo Ezequiel. Así es. Eh, te decía, hay un pseudoapóstol aquí en México, se llama Jonathan Mesa, tristemente es de México, se llama Jonathan Mesa, no sé si alguien ha escuchado de él, pero una vez en un debate, él dijo, no, yo ya no peco, yo soy santo. Y el con el que estaba debatiendo le dice, a ver, espérame tantito, ¿cómo que tú ya no pecas? Dice, no, no, yo ya no peco. El que peca es la carne. Quien peca en mi vivir es la carne, pero mi espíritu ya no peca. Yo ya no peco. Peca el viejo hombre, peca mi carne, pero yo ya no, yo soy libre de todo eso. Entonces, eso es algo tonto. Y perdonen la palabra si se escucha más mal en otras partes, pero es algo estúpido. Querer echarle la culpa al diablo o querer quitarte de la culpa del pecado echándole la culpa a la carne, ¿no? Yo, Emanuel, el Emanuel espiritual, hijo de Dios, apóstol amado antes que Juan de Jesús, no, yo ya no peco. Mi carne es la que peca, ¿no? Eso se escucha y es algo estúpido. No podemos echarle la culpa a eso para querernos quitar, querer borrar nuestro pecado de lo que hemos hecho, ¿ok? Tal vez pudiera, muchas veces para otra gente que no conoce, eso pudiera parecer una buena excusa, pero tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Tenemos que sernos responsables de nuestras acciones. Nunca debemos mencionar y hacer vívido el poder del pecado en mi vida y mucho menos tampoco a Satanás como excusa, ¿ok? ¿Por qué? Porque son enemigos ya vencidos. Satanás, el pecado, la muerte fueron ya vencidos. Entonces, sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte, claro que sí, es mucho más fuerte que nosotros. Y algunas veces somos incapaces de poder defendernos de esos ataques que nos hace el enemigo, ¿ok? Pero recordemos que no todos los ataques que pensamos que estamos viviendo son del enemigo. Muchas veces son cosas a causa de las regazones que estamos viviendo, a causa de lo que estamos haciendo. Y por aquí, de hecho, estaba recordando en la tarde que estaba reestudiando esto. Bueno, tengo dos imágenes que si me sigues ahí en redes, ya las habrás visto. Una de ellas dice, no llames pruebas de Dios, entre comillas, a las consecuencias de tu pecado, ¿ok? No llames pruebas de Dios a las consecuencias de tu pecado. Y la otra imagen que compartí hace poco relativamente es esta tablita. A ver, déjame quitar el fondo. Ese fondo de repente me, me ocasiona problemas. Apague la cámara, ahí está. Hace poco subí esta tablita. Si ya la viste en mis redes, sabes de lo que hablo. Y dice, no todo es culpa del diablo. ¿Por qué? Porque asumimos echarle la culpa al diablo cuando hacemos una regazón y caemos en algo que no deberíamos. ¿Ok? Entonces dice, no todo es culpa del diablo. Nos habla del síntoma, del diagnóstico que tú y yo hoy podemos dar y lo que es el diagnóstico real. Y dice, el síntoma, falta de fe. Mi diagnóstico es que es culpa del diablo, pero el diagnóstico real es que ya no oro, es que ya no leo la Biblia, ya no tengo comunión con Dios. Otro síntoma es mi matrimonio está en crisis. Mi diagnóstico es que esto es culpa del diablo. Y el diagnóstico real es que ya no respeto a mi cónyuge, ya no respeto a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Un tercero, no te voy a decir todos, pero un tercero, te multaron, te pusieron una infracción. Mi diagnóstico es porque es culpa del mugroso diablo pedorro. El diagnóstico real es porque no respeté la ley. ¿Ok? Entonces siempre queremos excusarnos echándole la culpa al diablo, cuando en realidad son cosas que tú y yo hacemos o dejamos de hacer y nos ganamos
esa infracción o nos ganamos eso que estamos haciendo o viviendo, ¿ok? Dice Nati, para mí que se estaba haciendo la víctima. Así es. Entonces muchas veces nos hacemos así, nos hacemos las víctimas, ¿no? Decimos, no, es culpa del diablo mugroso, diablo mentiroso, aléjate de mí, soy un hijo de Dios, soy un santo, pónganme una estatua de santidad, píntenme en un cuadro como un santo al lado de los apóstoles en la última cena. No, papá. Eres un pecador que no quiere reconocer lo que está haciendo. Y le echa la culpa muchas veces al diablo, le echa la culpa muchas veces estúpidamente como este cuate que dice, no, yo ya no peco. Quien peca es mi carne, pero yo no me hago responsable de eso. No, eso son patrañas, eso es una mentira total. Dice, si un santo que le gusta correr así en mi exacto. Un santo que se pasa los saltos, un santo que si un letrero de 50 kilómetros por hora, pues va a 80 o va a 100. Entonces, en realidad no eres ni un santo, no eres ni un santito, ni un santote. Tal vez eres un santonto porque quieres excusarte con echar la culpa al diablo, pero en realidad no lo es. Dice Nati en el chat, eso mismo habla hace poco con Michael. Ah, ya empaletó gente, aguas. Dice, es más fácil obedecer a Dios por amor que por miedo. Totalmente. No es lo mismo temor de reverencia a temor de de perderte por todo lo que hagas, exacto. Vivir con ese miedo mental te hace pecar más, caes en remordimiento. No es lo mismo cuando tú amas al Señor, simplemente te alejas de todo lo que no es agradable a Él, incluso te desagrada lo mundano si deber moriste en Cristo. Eso último no lo entendí, pero entiendo la idea, exacto. Y fíjense, lamentablemente hay muchas iglesias, se predica más de el temor a Dios que del temor de Dios. Como dice Nati, o sea, no es lo mismo, ¿no? El temor de Dios es bueno, es correcto, es bíblico. El temor a Dios, pues creo que todos hemos visto, hemos tenido una figura de miedo, ¿no? Tal vez alguna autoridad tuya fue una figura de miedo. Tal vez a lo mejor tu papá, tu mamá te pegaba con la chancla, te pegaba con el cinto, te pegaba con el cable de la plancha o lo que sea, y te daba miedo hacer o decir algo porque ya sabías que te podía ir mal. Entonces, ese tipo de temor no es correcto para con Dios. No es como que, ay, no voy a hacer nada porque, uy, imagínate que Dios me manda al infierno y ahorita, o que Dios me castigue por algo. No, 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 o sea, no, Dios, aquí tú y yo de lejitos, ¿no? Estamos bien, ¿no? El temor a Dios no es correcto. El temor de Dios sí, porque es como dicen antes, es algo de reverencia, de respeto hacia Él. Y hacer las cosas en ese sentir es bueno, pero no hacer las cosas en el sentido de que tengo miedo, ¿no? Eso no está bien, porque al final de cuentas, y no me dejarás mentir, si tuviste esa figura de alguien de miedo, pues lo que haces mejor por tu vida y por tu mente, por tu sentir, ¿qué haces? Alejarte de él, alejarte de esa persona. Si sabes que una persona es mala para ti, ¿qué haces? Te apartas de ella. Si sabes que un lugar es malo para ti, ¿qué haces? Ya no vas a ese lugar. Entonces, si vemos a Dios como esa figura, tarde o temprano la gente se va a apartar de Dios, se va a ir porque pues no quiere vivir bajo la mirada de un Dios que te puede mandar al infierno, que te puede castigar porque se levanta de malas con el pie izquierdo o lo que sea. Entonces, de esa forma, no. Y te decía, hazte responsable de tus fallas, no eches la culpa al diablo, no eches la culpa a tu carne. Últimamente, aquí en México hay una canción mundana, ¿sí? Que dice, ya no te creas tan importante. Y muchas veces cuando alguien dice, uy, no, es que
Es que el diablo anda detrás de mí como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Y entre la raza, los que nos juntamos, decimos, a ver, no te creas tan importante. El diablo no es omnipresente para estar en todas partes y tú no eres un cristiano de aquellas como para que el diablo esté enfocado en ti para hacerte caer. El diablo está ahorita en otras cosas allá, buscando guerras, preparando la venida del anticristo, ejecutándose a personas por su fe. El diablo anda allá, el diablo no anda aquí viendo a ver si te pasaste el alto por tu culpa. El diablo no anda aquí esperando que tú le eches la culpa a él de algo que hiciste en tus deseos o en tu carne. No, el diablo anda preocupado en otras cosas, no anda preocupado y anda temeroso de soldados cristianos que andan bien y que andan haciendo ruido allá afuera, no de alguien que está aplastado en su cama viendo YouTube o viendo Facebook, sin qué hacer, sin leer la Biblia, sin orar, sin tomar estudios como este, sin prepararse en su vida espiritual. El diablo no está buscando gente de esas. El diablo está buscando gente y no nada más él personalmente, manda a sus demonios a que poner gorro a esa gente. Entonces, cuando tú veas a alguien que dice, ay, no, es que el diablo me tentó, vino el diablo y casi, casi me habló al oído para que no fuera a la iglesia. Le puedes cantar esa canción de ya no te creas tan importante como para que el diablo venga personalmente él y se enfoque en ti, porque de entrada no es omnipresente, ¿ok? Entonces dice el 20, ya no me acuerdo en qué me quedé, el 21 le voy a dar. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, encuentro esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, la ley, cuando dice acá la ley en mis miembros, esa ley en mis miembros es el pecado oculto que tenemos dentro. Espero que no haya pecados ocultos dentro de alguno por aquí, pero si lo hay, bueno, pues es eso que Pablo dice, ley en mis miembros. ¿Ok? Esta es nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y se trata de cualquier cosa en nosotros que esté mal. ¿Ok? Y que sea, no sé, más leal a mi viejo hombre, a mi antigua forma de vivir, eh, egocéntrica, mala, indeseable o lo que sea, en lugar de que a Dios. Entonces, esa es la ley en mis miembros que habla a Pablo. Y esa lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. Hay gente que tal vez no cree en la lucha espiritual que hay alrededor nuestro porque no la ve, porque no la siente, pero esa lucha espiritual es real, ¿no? Tú y yo vivimos en un mundo terrenal, sí, carnal porque pues sentimos, palpamos y demás, pero también vivimos en una atmósfera espiritual, en la que aunque tú y yo no veamos lo que pasa a mi alrededor, están pasando cosas, obviamente, tanto de bien como de mal, ¿no? Pero eso, eso es real, y eso es cierto. Y Pablo, esa lucha interna contra el pecado es tan real como esa lucha que tenemos tú y yo, tanto en lo familiar, tanto en lo eclesiástico, tanto en lo laboral, tanto en lo relacional, en lo sentimental, en todo eso, pues es real, ¿ok? Entonces, ah, de Pablo podemos aprender el qué hacer, ¿ok? ¿Qué hacer al respecto cuando todo esto llegue a nuestra vida? Siempre que nos sintamos perdidos, pues podemos remontarnos a los inicios de nuestra vida espiritual
y recordar, ¿no? Como Pablo, que Jesucristo ya lo había liberado, ya nos ha liberado también a nosotros. Entonces, cuando tú y yo nos encontremos confundidos, nos encontremos abrumados, nos encontremos tristes, nos encontremos agüitados por esa atracción al pecado, pues sigamos mejor el ejemplo de Pablo, ¿no? Mejor demos gracias a Dios por habernos dado libertad a través de Jesucristo y permitamos que la realidad del poder de Cristo nos conceda esa victoria verdadera sobre el pecado. Entonces, por eso termina este capítulo diciendo, los rayos, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego ya termina dando esa aclaración, ¿no? Esas gracias, ¿no? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley, más con la carne a la ley del pecado. Y pues bueno, hemos terminado el capítulo 7. Ah, espero haberme dado a entender. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Sin problemas, puede hacerlo en este instante. No, hombre, me encanta este grupo porque todo queda sin dudas, sin preguntas, sin nada, todo queda totalmente claro. No, qué bueno que estén aprendiendo junto conmigo. Le digo, yo honestamente es la quinta vez que lo estudio. ah, bueno, no yo solo. Yo solo lo he estudiado dos veces y esta sería la tercera vez que lo estudio con grupo. Entonces, pues me da gusto que a pesar de eso, pues yo también sigo aprendiendo, entonces me da gusto que sigamos aprendiendo juntos. El próximo jueves, el próximo capítulo, viene ahí el subtemita, viviendo en el espíritu, y no sé si vengo otro subtemita, y al final casi más que vencedores. Entonces, si te das cuenta, esto fue más carnal, por así decirlo. O sea, hago lo que no quiero, hago lo que mi carne me pide, lo que mi carne me exige. Pero bueno, el siguiente capítulo vamos a ver lo que es ahora viviendo en el espíritu. Y por ahí, no recuerdo quién, pero lo enseñaban en el grupo, en otro grupo anterior, decía alguien, ¿no? O sea, en ti hay dos lobos, hay dos leones, ¿no? La carne y el espíritu. Al final de cuentas, el lobo o el león, a quien tú le estés dando más de comer, ese va a ser el más fuerte. Entonces, si al lobo o dejémoslo en lobo, si tú al lobo de la carne le estás alimentando más, ese lobo en la carne es el más fuerte y es el que va a gobernar en tu vida. Pero si tú le estás dando alimento más al lobo espiritual, ese lobo es el que va a prevalecer más y sobresalir más que el de la carne y es el que va a estar rigiendo tu vida. Entonces, ya vimos un poquito acerca de el vivir en la carne, el hacer cosas en la carne y demás. El próximo jueves vamos a ver viviendo en el espíritu. Y arranca el capítulo diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que es una cita muy conocida, muy escuchada. De hecho, hay una canción de Rojo, el grupo Rojo, que se llama No hay condenación. Entonces, si no lo has escuchado, búscala Rojo, No hay condenación, y vas a saber de qué hablo. Y pues bueno, chavales, espero que hayan aprendido junto conmigo. Espero que, igual, si alguien tiene preguntas y a lo mejor le da pena expresarla por aquí, no hay ningún problema. Tiene mi teléfono para poder mandarme su pregunta y o su comentario por medio del WhatsApp o por medio del grupo. Puede hacerlo abiertamente y sin problemas. Y pues bueno, esto es lo que vimos en el capítulo 7 acerca de la analogía tomada del matrimonio y acerca del pecado que mora en mí, que vive en mi carne. Y recordemos no echarle la culpa al diablo, recordemos no echarle la culpa a los demonios, recordemos no echarle la culpa
a la carne, ¿no? Que hoy mi carne fue la pecadora y yo no, yo estoy libre de pecado, no. Hagámonos responsables de nuestras fallas, hagámonos responsables de nuestros actos y hagámonos responsables de la consecuencia que tengamos que pagar, ¿ok? No queramos excusarnos con excusas tontas pensando que podemos picarle a Dios los ojos y hacer que a Dios se le olvide que yo he hecho algo y que tengo que pagar por ello, no. A Dios ni lo hacemos tonto, ni se le olvidan las cosas, Él es omnisciente, ni compramos con cosas bonitas, con hablarle bonito, ¿no? Como los papás, ¿no? Y con el hijo piensa que, ay, como la Chilindrina, si conoces la serie del Chavo del Ocho, sabrás que la Chilindrina le hablaba a su papá, ay, papi hermoso, chulo, precioso, guapo, el mejor papá del mundo y al papá, don Ramón, se le bajaba el enojo. Entonces, Dios, a pesar de que también nos ama, no podemos llegar tú y yo con él, ay, papi, chulo, precioso, guapo, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y no es como que Dios diga, ah, bueno, pues te voy a perdonar por lo que hiciste y ya, sin consecuencias. No, te va a perdonar, sí, pero si hay que pagar consecuencias, pues lamentablemente para nosotros tenemos que pagarlas y hacernos responsables de esas consecuencias que hayamos ganado por medio del pecado, la falla que hayamos cometido. ¿Ok? Entonces, hagámonos responsables, seamos bien valientes, seamos bien hombres, bien machines, seamos bien mujeres para poder enfrentar nuestras fallas y para poder pagar las consecuencias de lo que hayamos hecho. Dice Nati, no somos salvos por obras, sino por gracia y misericordia de Dios, demostrando un verdadero arrepentimiento. Es correcto, Nati. Y bueno, raza, familia, amigos, grupo, es todo por el día de hoy. En un ratito más subo el video a YouTube. Y también el día de mañana voy a hacerle promoción. Mañana subo eh, el, el primer episodio del podcast que se había comentado hace unos días atrás. Decidí así que darle un reiniciar al podcast y ya no hay episodios bueno, no quise darle el episodio que seguía y decidí reiniciar el episodio desde cero. Entonces, mañana se sube el episodio uno del el podcast que titulé Renovadamente. ¿Ok? Y también se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Renovadamente, mente renovada. ¿Ok? Entonces, mañana se sube el primer episodio. Decidí hablar, pues si soy el teólogo, pues decidí hablar de teología. Entonces, eh, doy un paseo no profundo porque no quería agarrarme 2 horas de podcast. Entonces, doy un paseo en la teología. eh, no quisiera decir superficial porque pues sí, sí se habla de teología bien, pero no entrando en tantos detalles para que también cada detalle pueda ser un tema futuro de ese podcast, pueda ser un episodio de ese podcast. Entonces mañana se sube el episodio uno que es acerca de teología, para que por favor lo chequen, eh, lo vean, bueno, lo escuchen más que nada, lo escuchen, lo compartan con sus familias, con su iglesia, con sus amigos. Puedan dejarme por ahí su like, puedan dejarme ahí algún comentario si les gustó o no, si les quedó claro o no, si tienen dudas de algo o no, si los revolví más o no, espero que no, pero pues mañana se sube y les digo, pues espero el apoyo de ustedes ahí con un comentario, un like o suscribiéndose y compartiéndolo con sus cuates y sus familias. Entonces, en unos minutos más se sube esta clase y mañana se sube el episodio número uno de Renovadamente, que habla acerca de teología. ¿Sale? Entonces, pues los veo la próxima semana, como aquí hacemos platicando por el grupo de WhatsApp. Y si tú que estás viendo eso por primera vez, a lo mejor nos encontraste por la voluntad de Dios, sin saber la que le picaste ni nada, y encontraste estas clases, estos estudios, y quieres añadirte a esos estudios. Ahorita estamos en nuestra fecha, estamos a 13 de octubre del 2022.
Si encuentras este video cercano a este tiempo, todavía tienes chance de poder agregarte al grupo. Si lo ves ya en el 2023, bueno, pues aviéntate todo la lista de capítulos que vimos de Romanos, pero si es alguien que lo está viendo a corto plazo, en este mismo mes de octubre, te invito a que me dejes un comentario, mandes un mensaje por redes sociales y te paso el link para añadirte a este grupo donde todos los jueves a las 8:30 de la tarde, hora de México, nos reunimos para estudiar un capítulo diario de Romanos. ¿Sale? Entonces, chavos, grupo, familia, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Pido yo por ustedes entre semana para que Dios me los bendiga, para que los guarde de todo peligro o accidente. Ahora, para que no excusen al diablo de sus fallas, ni echen la culpa a su carne, y para poder vernos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal para tener la clase, en este caso, ahora de Romanos capítulo 8. Mi nombre es Emanuel Ortiz, yo soy el teólogo, los quiero y los quiero ver en el cielo. Chao.